Hola, muy buenas tardes. Yo soy María de la Cruz Ríos Llanes. Actualmente trabajo para la Fundación Mary Street Jenkins y fui directora del Archivo General Municipal durante casi 7 años. El día de hoy les voy a platicar sobre la nueva sede del Archivo General Municipal de Puebla, un rescate de patrimonio industrial. Para contextualizarnos un poco y familiarizarnos con la importancia de este archivo y de la propia historia de la ciudad de Puebla, debemos comentar que el Archivo Municipal de Puebla es uno de los principales repositorios de todo el continente americano. ¿Y por qué es esto? Porque, bueno, sabemos que la ciudad de Puebla se funda en 1531 y tan solo un año después de la propia fundación, desde 1532, se conservan documentos como parte del acervo documental del archivo, lo cual es extraordinario. No hay muchos archivos en todo el continente americano que tengan una secuencia tan prolongada en conservación de archivos. Esto afortunadamente se ha logrado porque se han conservado de manera bastante completa las series documentales que constituyen el corazón del propio archivo. Para explicarles un poco, el organigrama del propio archivo se encuentra dividido en dos partes: el Departamento de Archivo Histórico y el Departamento de Archivo de Concentración. ¿Cuál es la diferencia en estos dos archivos? Y que, en teoría, cualquier archivo municipal, sobre todo, que manejan también documentos contemporáneos, deben tener. Como su nombre lo indica, el archivo histórico son todos aquellos documentos que ya tienen un carácter histórico y que se conservan como parte de esta memoria. En cambio, el archivo de concentración conserva documentos mucho más recientes. En el caso de un municipio, pues obviamente de la administración pública, que tendrá que pasar por un proceso de depuración en su momento para eventualmente seleccionar aquella documentación que va a formar parte del archivo histórico. Como les comentaba, el archivo de carácter histórico tiene una extensa ya historia dentro de la propia institución, porque desde el periodo virreinal se conservaban los documentos más valiosos en lo que le llamaban el arca de las 3 llaves. Es decir, en un momento dado tenían que estar 3 personas presentes, que eran los custodios de estas llaves, para poderla abrir, y de esta manera se garantizaba su custodia y su salvaguardia. Desde hace algunos años, el Archivo Municipal registró los documentos fundacionales, que son el corazón del propio archivo, como memoria del mundo en la categoría nacional, es decir, para México. Estos dos documentos son, por un lado, la que se conoce como la cédula real de fundación, en el cual Isabel de Portugal le otorga el título de ciudad a esta nueva población, a esta nueva Puebla, como le llamaban, y que se le dio por nombre la ciudad de Los Ángeles. El segundo documento en cuestión es la Real Provisión o el escudo de armas, que se le otorga a la propia ciudad de Los Ángeles, también por Isabel de Portugal. En este caso, el primer documento al que nos referimos data de 1532, por eso decimos que la secuencia de documentos comienzan a partir de esa fecha, y el escudo de armas data de 1538. Como pueden ver, se tiene una sala muy cómoda para los investigadores en las instalaciones del propio Palacio Municipal, donde se alberga el corazón virreinal de la documentación. Ahora bien, les quiero contar un proyecto en su momento muy ambicioso, que afortunadamente llegó a buen puerto,
y que puede constituirse como un buen ejemplo de lo que constituye la gestión cultural y en la que participan diferentes instancias. En este caso se trata de un proyecto en el que por un lado participa la iniciativa privada, el caso de desarrolladores inmobiliarios que compraron un predio que perteneció a Cemex dentro del municipio de la ciudad de Puebla. Por otro lado, la administración pública municipal, con la voluntad política de querer participar en este importante proyecto, y una institución dedicada a la filantropía, como es la Fundación Mary Street Jenkins, que se creó desde 1954 con la finalidad de apoyar diferentes causas para el bienestar de los mexicanos. Estamos viendo una imagen de Google donde se encuentra el predio en cuestión, justo en esta esquina donde confluyen la avenida 15 de Mayo y el Boulevard Hermanos Cerdán. Se trata de lo que antiguamente se conoció como la cementera Atoyac, y posteriormente el predio lo compra Cemex. El icono, digamos, visual de este gran predio son estos hilos donde se almacenaba el cemento, digamos, a granel. Es muy interesante la perspectiva visual porque por un lado tenemos solo la imagen de 3 hilos, cuando en realidad se tratan de 4, como se observa en esta imagen. A muchos de ustedes les llamará la atención qué es lo que tiene interesante, qué es lo que tiene de interesante un predio como una antigua cementera. Mucho se habla de patrimonio y estoy segura que si yo les pregunto ahora de dónde proceden, no importa nuestro lugar de procedencia, si es pequeño, mediano o muy grande, siempre hay algo en nuestra población que consideramos muy apreciado, muy querido, y prácticamente es un patrimonio para los pobladores. Puede ser la parroquia, puede ser el edificio del ayuntamiento, del Palacio Municipal. A lo mejor ustedes viven en alguna población que tenga algún vestigio prehispánico, como alguna pirámide, algún basamento. Inclusive podemos hablar también de patrimonio inmaterial con algún tipo de danza, de tradición. Y dentro de estas categorías, y que tiene muy reciente, se ha evaluado desde tan solo unas décadas a la fecha, se trata del patrimonio industrial. ¿Y qué tiene? ¿Cuáles son sus características? Ahora bien, hablamos de estos vestigios de sitios que han tenido una vocación, como su nombre lo indica, de tipo industrial. Podemos hablar de una protoindustria, como en el caso de algunas haciendas. También seguramente ustedes conocen algunas cerca de sus poblados. Puede haber haciendas que estuvieron dedicadas a la caña de azúcar, que se conocen como ingenios azucareros, o del Enequén, como es el caso de la península de Yucatán, o las cerealeras, como es toda la zona norte de Puebla, como los municipios de Libres, Oriental, Cuyoaco, toda esa zona que tiene extraordinarios ejemplos de cascos de haciendas cerealeras, o también de ganado. En años más recientes, todas estas fábricas, como fábricas dedicadas a la industria textil, o pueden ser las minas, inclusive los faros o los puertos en las zonas junto al mar, tienen este carácter industrial. Y un ejemplo muy claro de tan solo unos 60 años, se tratan de las cementeras. Esto constituía un reto muy interesante porque era una puesta en valor. Una puesta en valor es
reunir toda esta información que existe acerca de un sitio para valorarla de la manera adecuada. Yo les puedo asegurar que si salimos a la calle y les preguntamos a las personas que si consideran si tiene un valor una fábrica o una cementera, nos van a decir que no. La cuestión es poder tener la sensibilidad y apreciar que este tipo de sitios pueden ser tan importantes como puede ser una iglesia o una pirámide. Es una cuestión de enfoques y es una cuestión de puesta en valor. El caso de esta cementera, como podemos ir viendo en esta serie de imágenes, resultaba interesantísimo poder hacer este rescate como el cascarón para albergar el patrimonio documental del propio Archivo General Municipal. ¿Y cuál era la problemática que enfrentaba el propio archivo? Como les comentaba, el archivo está constituido por el archivo histórico y el archivo de concentración. El archivo de concentración conservaba hasta en ese momento los documentos de la administración, desde la administración de Cañedo, del presidente municipal Rafael Cañedo, con casi 400 toneladas de documentos, más de 14,000 cajas. Una barbaridad de documentos a conservar. Estos archivos de concentración estaban ya divididas hasta en 4 sitios distintos, lo cual presentaba una serie de problemáticas. La primera de conservación, la segunda obviamente también de organización, y también derogación para la propia presidencia municipal por las rentas que se tenían que pagar de las diferentes bodegas donde se resguardaban estos documentos. El reto para poder concentrar todo ese archivo de concentración en un mismo sitio, y por otro lado también el archivo histórico, que es de suma importancia y que tiene ya una extensión considerable, poder tener la información a partir del siglo XIX y siglo XX, que ya tienen un carácter histórico, en este mismo inmueble. Entonces, el reto para poder tener un espacio suficientemente grande y a poderlo albergar en un sitio reconvertido como es esta antigua cementera, pues resultaba muy interesante, pues tanto para los arquitectos, restauradores, conservadores, como para los propios archivistas. Como les comentaba, en la secuencia de imágenes podemos ir viendo cómo funcionaban las instalaciones hasta los últimos momentos que las tuvo Cemex. A la hora que se logró el acuerdo y Cemex deja el espacio para poder empezar a hacer la reconversión, pues pueden ver en esta imagen en particular cómo ha arrasado y se ha llevado absolutamente todo lo que puede en materia de fierros y lo que eran las antiguas instalaciones de la cementera. Resulta casi, pues es una imagen muy poderosa, muy impactante, casi como si hubiera caído una bomba, pero pues era la labor de los arquitectos poder diseñar este nuevo espacio. Más de las instalaciones, y esta antigua bodega que se utilizaba también para almacenar el cemento en sacos, resultaba muy atractiva desde el punto de vista para el nuevo proyecto, porque se trata de una plancha de concreto armado muy extensa, que resultaba ideal para montar otra nave encima, para
la nave correspondiente al archivo histórico. Parte de estas antiguas instalaciones, ya levantaron todas las vigas de la antigua espuela del tren que entraba hasta la base de los silos para poder cargar en los furgones el cemento a granel. Y bueno, el diseño de las nuevas instalaciones, cómo reutilizar los silos más la parte del predio. Y aquí la obra en cuestión, levantando la nave de lo que va a corresponder la nueva instalación de la parte de archivo histórico, la parte de la intervención de los hilos, con todo el personal ya trabajando, con todos estos andamios. Realmente era impactante llegar al sitio y ver cómo estaban trabajando. Se podían contar hasta 50 personas, todas con su debido arnés y los andamios y los columpios estos que había para poder repellar en su totalidad los hilos, lo cual fue una gran decisión para poder garantizar de esta manera su conservación a través del tiempo. Acá se nota perfecto cómo el repellado de los hilos pues ya tiene una gran extensión, casi 3/4 partes del total de la superficie de los hilos. Y por otro lado, se construyó una nave de gran extensión, más de 1000 metros cuadrados, para albergar el archivo de concentración. En general, cuando uno va a los lugares, pues los archivos de concentración siempre no les prestan casi ningún cuidado, siempre están en bodegas muy alejadas, con problemas de filtración de agua, húmedas, inclusive con roedores. Bueno, pues se trató de hacer una nave que tuviera diseño dentro, digamos, de las medidas y las limitaciones del presupuesto correspondiente para albergar estas 400 toneladas que les comento. Por su parte, la nave de archivo histórico se diseñó con todas las exigencias técnicas que un archivo histórico requiere. En este caso, como pueden ver, existe una piel que recubre una nave, digamos, interior, para poder albergar el archivo de concentración. La secuencia de imágenes hablan por sí solas, y finalmente como el contraste entre las antiguas instalaciones y las nuevas instalaciones. Al interior se conservaron las tolvas, también como parte de este vestigio y para que fungieran como los testigos de cómo se recuperó este espacio. Las antiguas vías de ferrocarril se les aplicó diseño en cuanto a paisajismo para ambientar de mejor manera el espacio. La imagen de los hilos, que son muy poderosas, y el lobby de entrada al sitio. Al interior del archivo del archivo histórico se cuenta con estos carros que funcionan de manera hidráulica y para pegar los documentos, lo cual permite un mayor almacenamiento. En cambio, el archivo de concentración pues se requiere solamente de anaqueles normales. Al interior, las oficinas resultan muy atractivas con estos vestigios de patrimonio industrial. E inclusive se acondicionó una oficina para el presidente municipal, para tener una segunda sede o una sede alterna, además del Palacio Municipal. En estas últimas fotografías, en estas últimas tomas, en estas últimas imágenes, mostramos
cómo el día de la inauguración de esta nueva sede del Archivo Municipal de Puebla se realizó una ceremonia solemne, una sesión solemne de Cabildo, en la que el propio Cabildo presentó un reconocimiento a través de la entrega del escudo de armas al presidente del patronato de la Fundación Jenkins en ese momento, don Guillermo Jenkins Ansted. Porque si no fuera por su donativo amplio y generoso, no hubiera sido posible la reconversión y la recuperación de este espacio para nueva sede del Archivo Municipal. Y solo para finalizar, pues el archivo se vuelve un espacio muy importante para estudiantes, para investigadores, inclusive para los pobladores de la zona, que llegan y miran ahora el nuevo espacio con otros ojos. Sin más, por el momento, si gustan y tienen comentarios, con todo gusto se los puedo contestar si me los hacen llegar. Muchas gracias por su atención. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.